Bueno, chicuelos, hoy vamos a hablar precisamente de esto, de la investigación en ciencias jurídicas. Y volvamos sobre eso. Porque acá, y no acá en Colombia, porque el escritor del texto era peruano. Eh, ¿Por qué en América Latina ustedes creen que se forman más abogados legalistas que abogados investigadores? Profe, porque creo yo que están como pensando es cumplir con una plantilla de datos y no se van a las fuentes que es la ciencia, como ese análisis que se necesita para una investigación. Entonces la gente solo piensa como en cumplir con el formato, la letra, la metodología APA y listo, pero no hay realmente en el fondo una investigación que aporte con el conocimiento que ya está o que sea un nuevo conocimiento. John, ¿tú qué crees? Gracias, profe. Profe, yo creo que una de las razones frente al origen de esta percepción es que ha sido incluso la formación que han tenido los primeros juristas de nuestros países, que es una herencia, pues en nuestro caso española, posteriormente de lo que corresponde a la plataforma continental europea, y eso genera pues que ellos o su aplicación haya sido exegética en cuanto a la creación de normas. Por el contrario, hay otros aspectos como, insisto, es el ejemplo de la cultura anglosajona, en donde ellos al hacer un análisis más consuetudinario, pues toman decisiones en relación con esa problemática social. Entonces, creo que esa división del aprendizaje y de los orígenes del derecho en nuestros países influye muchísimo en la percepción que hoy tenemos de la investigación en derecho e incluso del famoso debate que hay entre si el derecho es ciencia o no. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que el derecho es ciencia o no es ciencia? Natalie. Natalia, perdón. Eh, pues, profesora, yo quería hablar con respecto a la pregunta anterior de por qué eh, los abogados de ahora no investigamos tanto y lo que pasa es que de pronto lo que decía también la lectura es que se enfoca es a lo que digan los códigos, a tratar de interpretar qué quería el legislador cuando escribió ese código, pero no va más allá, a investigar qué hay detrás de ese código, por qué se creó esa ley, esa norma, socialmente cómo afecta la creación de esa norma, ir más allá de lo que dice el código como tal, de querer saber qué nos quería decir el legislador, sino más bien por qué se creó esa norma y si sí está funcionando o no. Fabio. Sí, yo creo que pues hay una concepción, digamos, en el estudio del derecho puede ser ciencia siempre y cuando, digamos, los doctores de la doctrina se haga una investigación científica. De lo contrario, pues digamos que también se puede tomar como técnica, como otras cosas, pero digamos, en el ejemplo de el juez o esto tiene que mirar obviamente jurisprudencias y doctrinas de tal forma de que se adecue, digamos, ese comportamiento para poder fallar las sentencias. Entonces, es ciencia en medida de que se escucha a aquellos doctores realmente que han investigado, como es la doctrina. De lo contrario, pues digamos, para las personas que estudiamos y todo eso, los códigos simplemente sí sería una técnica de abordar dichos códigos. Okay. Sandra. Profe, yo quería hacer referencia en cuanto a la lectura, es que me llamó la atención la distinción que hace de profesional en derecho y lo que es el jurista o el jurisconsulto, que mientras, digamos, el profesional en derecho, si ya se desempeña como juez,
parte pues de una situación o de un caso que tiene que abordar para, pues como para investigarlo, llevar a una resolución. Mientras que en el jurista, según lo entendí yo así, parte es de como de suponer hechos y a partir de esos casos o hechos, digamos, generar conocimiento. Entonces, ¿Y me ustedes llamó qué mucho se...? la atención. Sí, eso es una distinción importante porque prácticamente nos dice, en el ámbito, la rama de las ciencias jurídicas, hay dos profesionales que terminan estudiando lo mismo. El profesional en derecho, que es lo que nosotros conocemos como el abogado, que puede ser juez, puede ser fiscal, o el jurista o jurisconsulto, que es quien realmente hace la doctrina, por decirlo así. ¿Ustedes creen que son investigadores o son más legalistas? Chicos. Yo pienso, doctora, que, por ejemplo, si uno hace un doctorado, si uno hace un aporte, digamos, a la ciencia del derecho, pues ya sería ese profesional que se encarga de, 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 de observar, digamos, la ciencia del derecho. De lo contrario, digamos, nosotros cuando terminamos de abogado simplemente pues tomamos lo que hay, los códigos, las leyes, las normas y los procedimientos, pero de ahí a verlo como ciencia, no, simplemente lo vemos como estudiantes y como profesionales, pero no en el aspecto científico, porque pues, no tenemos una hipótesis de cambiar un estudio de caso o algo, entonces cuando lleguemos allá y ya seamos, así como la doctora que tiene, digamos, una especialización, más bien un doctorado, ¿no? Y que podamos aportar a la ciencia, ahí sí lo podemos ver como ciencia. Gracias, Fabio. Sandra. Pues, profe, yo considero que sí investigamos en la medida que, pues, que abordamos casos de una u otra manera y pues el inconveniente es de que ese proceso en que se aborda ese caso, si lo hagamos bien, sigamos como la técnica, como veíamos la clase pasada, que sea cualitativa o cuantitativa, que sí se siga como el diseño de la investigación, pero yo considero que sí investigamos, no somos pues legalistas, no, a menos que seamos como muy, o sea, como que solamente muy procedimentales, o sea, nos quedemos como en seguir ciertos procedimientos y no analicemos la situación. Ok. Orlando. Gracias, doctora. Buenos días. Buenos días. Creo que en todas las profesiones ocurre lo mismo, simplemente que a medida que uno se adentra en un tema específico podrá tener la posibilidad de aportar o de no aportar. En la formación básica, digamos, de pregrado como abogado, pues pensaría que es una formación básicamente legalista, en donde el enfoque de esta formación está direccionado únicamente a la aplicación de los códigos. Pero a medida que se adentra en un tema específico, se va a tener la posibilidad de aportar, digamos, de adentrarse en el conocimiento, de conocer el detalle y de aportar a la ciencia. Si efectivamente, pues esto no se hace, siempre estaremos estancados y el conocimiento no sería dinámico, sino estático. Y eso ocurre en todas las profesiones, por ejemplo, en el corte de cabello, por decir alguna cosa, si la persona solo se acostumbra a cortar el cabello, pues de ahí no va a salir nunca, pero si empieza a leer, a instruirse, a formarse, a consultar, a preguntar, a interactuar, pues efectivamente podrá mejorar el resultado y llegar a aportar a su pedazo de conocimiento que es el corte de cabello. Y así pienso que sucede con todas las profesiones. Entre más uno se adentra, más fácil tendrá la posibilidad de aportar. Si efectivamente pues uno se acostumbra solo a leer los códigos, pues de ahí no saldrá nunca. Y por eso pienso que, sobre todo en los países en subdesarrollo, nos ocurre esto. Es muy rara la persona que por sí tiene la inquietud de salir adelante y de consultar, investigar, aportar, empezando por los mismos recursos del Estado. Pero
Si se tiene el interés, efectivamente, en cualquier profesión se podrá tener la posibilidad de hacer conocimiento y de aportar a la ciencia. Y ahí está el reto, en que ustedes, como estudiantes de derecho, tienen que pensar en las dos cosas, en ser grandes legalistas, es decir, en que si van a litigar sean grandes litigantes, pero también en ser grandes investigadores en ciencias jurídicas, porque ese es el rol de ustedes también como abogados, poder aportar al conocimiento del derecho, poder aportar a la ciencia para poder generar nuevos patrones que nos permitan no quedarnos siempre enseñando lo mismo, enseñando el código penal, el código laboral, el código civil, etcétera, etcétera, etcétera. Y que a través de nuestras investigaciones podamos formular o contribuir a la solución de problemas en nuestras sociedades. El objetivo de esta sesión es conocer pues, los tres principales enfoques de investigación en ciencias jurídicas que nos presentó el texto que ya tuvimos la oportunidad de leer. Acuérdense que, como decía Hans Kelsen, el derecho es una ordenación normativa del comportamiento humano. Esto significa que el derecho es un sistema de normas que regula el comportamiento humano. Y el solo hecho de pensar en regular el comportamiento humano ya nos lleva a investigar, porque tenemos que investigar cómo generar esas normas que nos permitan que la vida en sociedad sea mucho mejor, mucho más dinámica y que se genere un orden jerárquico establecido. Las disciplinas que estudian el derecho, y cuando digo las disciplinas que estudian el derecho me refiero a un sinnúmero de disciplinas, porque el derecho no se estudia solo. Creo que la principal disciplina que estudia el derecho es la filosofía, pero también está seguido de otra disciplina muy importante que es la sociología. Y si vamos a estudiar, y en cada rama del derecho que nos enfoquemos, hay una disciplina que está apoyando ese estudio del derecho. Si vamos a estudiar derecho tributario, pues el tema tributario y contable. Si vamos a estudiar derecho internacional, pues el tema de relaciones internacionales, historia y relaciones internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Estas disciplinas que estudian el derecho lo hacen pensando en su funcionamiento, evolución o eficacia dentro de una sociedad. Es decir, el que estudia el derecho y las disciplinas, y el estudioso del derecho y el estudioso de las disciplinas que estudian el derecho, van más allá de la norma jurídica, es decir, van más allá del código, van más allá de la norma. Cuando eso ocurre, cuando vamos más allá, cuando nos preguntamos en qué hay más allá, ahí hablamos de ciencias jurídicas o ciencias del derecho. Y es ahí donde el autor mezcla su conocimiento para presentarnos estas tres ramas. Y estas ciencias del derecho pues se herramientan de la ciencia básica del derecho, que es lo que quiere estudiar solo la norma jurídica. Es decir, aquí ya empezamos a hacer una división entre las ciencias del derecho, que son múltiples, porque estudian el derecho desde otras ramas, como la filosofía, la sociología, la antropología, las relaciones internacionales, la ciencia política, la economía, etcétera, etcétera. Y después hablamos única y exclusivamente de la ciencia del derecho. La ciencia del derecho es aquella que estudia el código. Ahora bien, ¿ustedes qué estudian? ¿Ciencias del derecho o ciencia del derecho? Señores. Ciencia del derecho. Ciencia del derecho. ¿Por qué? De cierta forma, todas las que están ahí relacionadas. Ustedes estudian ciencias del derecho, porque ustedes ven derecho internacional. Y cuando estudian derecho internacional, de una u otra manera están estudiando relaciones internacionales. Cuando estudian filosofía del derecho, ustedes estudian sociología jurídica. Creo que ven una materia de sociología jurídica, ¿no? Sí, axiología también se vio.
Exactamente. Entonces ustedes sí estudian todas estas ramas que los ayudan a entender cómo funciona eso dentro de la norma y cómo se aplica eso a la norma. John. Profe, yo particularmente siempre he considerado que cuando se hace esta descripción de ciencias del derecho, es como si las que se mencionan allí pertenecieran al derecho. Y ahí es donde yo particularmente no coincido, porque considero que, solo por poner un ejemplo, la filosofía, efectivamente es una de esas ciencias sociales puras y podría en algún momento analizar algunos temas de derecho, pero no es porque, si lo vemos en ese sentido, el derecho pertenece a algún esquema de la filosofía, lo mismo que la sociología, más que si éstas pertenecieran al derecho como tal, como si ese fuera la matriz. Más que pertenecer, es que son un complemento al derecho. Permiten estudiar, permiten entender las variantes jurídicas desde otro punto de vista. Claro, profe, pero cuando se mencionan como ciencias del derecho, es como si tuvieran pertenencia, y ahí es donde yo particularmente me aparto un poco de esa distinción. ¿Por qué te apartas? Por lo que le mencionaba, es decir, no porque no tengan relación, sino porque el derecho como tal no es lo macro. Muy No. probablemente la sociología es mucho más macro que el mismo derecho, y entonces la sociología no sería una ciencia del derecho, más bien el derecho es un objeto de estudio de la sociología. Por poner un ejemplo, lo mismo que el tema de antropología y filosofía, como lo mencionaba anteriormente. Es un debate que se puede dar y es un debate interesante. ¿Cómo comprendemos? Y es una investigación per se. ¿Cómo comprendemos las ciencias del derecho? A mí, más que ciencias del derecho, me gusta llamarlo disciplinas, porque para mí la gran ciencia son las ciencias sociales y bajo esa sombrilla hay muchas disciplinas. La filosofía, la antropología, bueno, ni siquiera la filosofía, la sociología, la antropología, las relaciones internacionales, la economía, la ciencia política, el derecho, la teología, etcétera, etcétera, bajo esa gran sombrilla que son las ciencias sociales, que estudian los comportamientos de la humanidad. Entonces, vamos a hablar de los tres diferentes enfoques que nos presenta el texto de investigación en ciencias jurídicas, o de algunas formas en las que podemos realizar investigación en ciencias jurídicas. La primera es la investigación jurídico-doctrinal, que es la investigación jurídica por excelencia. Es la que, como decía Orlando, se enfoca en generar aportes a la ciencia, construcción de conocimiento. Entonces, esta es la que nos permite, pues, diferenciar el conocimiento jurídico de otros tipos de conocimiento. Tiene dos grandes niveles, el nivel hermenéutico y el nivel dogmático. El nivel dogmático es aquel que hace teoría pura del derecho. Es decir, cuando hacemos investigación jurídico-doctrinal con enfoque dogmático, lo que estamos es generando ciencia pura, nuevo conocimiento. El nivel hermenéutico, pues, es el que se dedica a interpretar leyes o jurisprudencias y a partir de ahí a generar explicaciones a ciertos hechos sociales. Pero el fin último siempre va a ser hacer nivel dogmático, es decir, construir teoría pura del derecho. Que algún día uno de nosotros sea como un Hans Kelsen de la vida, que algún día de nosotros uno sea como un Hugo Grocio de la vida, que se dedique a hacer teoría pura. Y ese es el objetivo también de la investigación jurídico-doctrinal. La investigación jurídico-social, por su parte. Profe, ¿se puede volver un segundito? Porfa, qué pena. Claro. Acuérdense que yo les cuelgo las diapositivas en el campus. No pasa nada. Gracias. La investigación jurídico-social, por su parte, pues es la que investiga o que trata de ver cómo funcionan las normas jurídicas dentro de una sociedad. Al final de cuentas, al final del día, pues el derecho, al igual que todas las ramas de las ciencias sociales, tienen su núcleo, su centro, su objeto de estudio en la sociedad como un todo. Entonces, pues estas investigaciones no son más que ramas de esas diversas disciplinas que estudian el funcionamiento del derecho. Entonces,
podemos hacer investigaciones en derecho penal, en derecho civil, en derecho laboral, en derecho comercial, en derecho internacional, público y privado, etcétera, etcétera. Y ver cómo funciona el derecho dentro de estas, dentro de sociedades en estos campos. En el campo de relaciones entre estados, en el campo de relaciones entre empresas, en el campo de relaciones entre el Estado y los ciudadanos. Es decir, aquí lo que hacemos es investigar el derecho dentro de nuestra sociedad. Entonces, ¿qué es lo que quiere conocer un investigador jurídico social? ¿Cómo ha venido funcionando el derecho y si realmente eso que ha venido funcionando funciona bien, funciona mal o qué se le puede cambiar? Y a partir de ahí también de una u otra manera aportar cambios a la norma, porque el objetivo es que la norma sea lo más clara posible, pero sobre todo que responda a las necesidades que se tienen en una determinada sociedad. Dime, Yesit. Profe, es que en la presentación anterior estaba refiriéndose a enfoques y en el documento recuerdo que allí encontré un tema de métodos y formas, incluso hablaba de la dogmática y lo que comentaba Sandrita respecto a la experiencia que tenía el juez, Sí. que partía de la investigación de lo que conocía concretamente en los casos, no el que estaba detrás del escritorio investigando el caso. Entonces, cuando, por ejemplo, en la pregunta anterior del quiz hablamos de enfoques, pues yo me confundo en el sentido de que me traslado a lo que estábamos viendo la semana pasada un poco, a lo que estamos viendo ahorita sobre los métodos. Entonces, pues en este caso es que no encuentro la relación de enfoques con lo que estamos hablando sobre las formas de investigación en cuanto al método de investigación jurídico. Entonces, ahí tengo ¿cómo decirlo? Inquietud, duda. Esa inquietud, esa duda, claro, porque me puso a patinar. Hay algo que tenemos los investigadores en ciencias sociales. Y no encuentro la relación en este momento. Hay un tema que tenemos los investigadores en ciencias sociales y es que para nosotros, pues para los clásicos de la investigación en ciencias sociales, sobre todo como Hernández Sampieri, enfoque, método y forma es lo mismo. Es decir, yo te puedo hablar del enfoque cualitativo y dentro de 5 segundos te puedo decir el método cuantitativo. O sea, nosotros en ciencias sociales siempre se ha definido como que el enfoque y el método es lo mismo. Si tú quieres una diferencia ya más, es que no encuentro la palabra, más de definición de forma puede ser ya si un enfoque y un método es diferente. El método es el proceso que yo sigo para llegar a. El enfoque es lo que yo uso en la práctica. El enfoque no podría ser como la investigación hacia participación en otro sentido. Sí, claro, por supuesto. Si lo llevamos a otros campos, el enfoque acción-participación, el enfoque acción... Pero sería diferente a esto. Esto es un enfoque de la investigación en ciencias jurídicas. El método ya es cómo lo haga, cómo para yo investigar la relación entre cooperación internacional y construcción de paz, el método es lo que yo hago para llegar a ese fin último, que es analizar, como lo decía en el proyecto que les presenté, analizar el rol de la cooperación internacional en. O sea, es como el cómo. Exactamente. Y esto es el qué. El qué voy a hacer. ¿Dónde está la plana? ¿Cómo llego a? Enfoque. ¿A qué quiero llegar? ¿Ya te queda un poco más claro, Yesit? Sí, tal vez sí. No me digas que tal vez, dime que sí. Y la investigación jurídico-filosófica se preocupa por la relación entre el derecho, la moral y la ética. ¿Por qué entre el derecho, la moral y la ética? Porque de una u otra manera nos vamos al corazón del conocimiento, al corazón de las ciencias como tal. Entonces, algunos de los problemas o de las preguntas que resuelve la investigación jurídico-filosófica es
¿Qué se debe entender por principios generales del derecho? Existen principios generales del derecho que son universales. Los principios generales del derecho vienen ya dados o están dados por la legislación, por la norma. ¿Qué es punitivo y por qué es punitivo? ¿Qué no es punitivo y por qué no es punitivo? ¿Qué nos hace o qué nos obliga a generar una norma jurídica de obligatorio cumplimiento para todos? Es decir, de una u otra manera aquí nos vamos a temas que ya son más abstractos, que ya son más inherentes a la sociedad, que de una u otra manera a lo que queremos darle solución. Voy a compartir el documento que me envió Yamile con los temas de investigación de ustedes para que los vayamos mirando un poco a la luz de esto. ¿Dónde están Fabio y Orlando? Fabio, señor. Beltrán y Orlando. Aquí estamos. El cumplimiento del reglamento técnico en instalaciones eléctricas en Colombia. Cuéntame un poquito qué es lo que quieren saber acá. ¿Qué es lo que han pensado? Bueno, en Colombia existe un reglamento técnico para instalaciones eléctricas desde el año 2005. Así como, digamos, para poner en contexto, existe un reglamento técnico para cumplir con la revisión técnico-mecánica de los vehículos. El cumplimiento de los reglamentos técnicos en todo el territorio nacional es obligatorio para todos los ciudadanos. Entonces, cualquier instalación eléctrica que se haya puesto en servicio a partir del 1 de mayo del 2005 debe tener con un dictamen de inspección realizado por empresas autorizadas por el Estado. Resulta que no se sabe a hoy cuántas instalaciones eléctricas nuevas existen a partir del año 2005, cuántas entran en operación anualmente y cuántas se energizan cumpliendo con el reglamento técnico, porque solo sabemos de que cuando hay un accidente, cuando hay un incendio, todos los orígenes de los incendios son cortocircuitos. La idea inicial del trabajo que pensamos hacer con Fabio es por lo menos conocer la parte básica de cuántas instalaciones se energizan al año y cuántas se energizan cumpliendo con el reglamento técnico. Esa es la idea de este primer trabajo, porque efectivamente habrán muchas más cosas que hacer respecto a identificar por zonas, por tipos de cliente, por estrato, en fin, etc. ¿Y a qué objetivo de desarrollo sostenible responde esa investigación? Eso es el aspecto tecnológico, porque nosotros identificamos que los requisitos técnicos de las instalaciones eléctricas, y así como los materiales y productos que se utilizan, evolucionan. Entonces, hacia allá nosotros orientamos este trabajo. Bueno, la próxima clase me cuenta a cuál de los 17 ODS responde esa investigación. Con mucho gusto. Esperanza y Ana. El Estado colombiano ha dado cumplimiento a la resolución 4 del 2000 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de las Personas con COVID-19. ¿Me pueden contar un poquito más qué es lo que quieren saber con este tema? Esperanza, Ana. Aquí, profe, es que me está fallando el computador. Buenos días para todos. De acuerdo a esa resolución, lo que queremos saber es si el Estado colombiano ha estado dando cumplimiento, ya que en esta resolución lo que se empieza a determinar son los derechos humanos de las personas con COVID-19. Y lo que queremos determinar es si en un espacio, pues todos tenemos los derechos, y el Estado colombiano como ese rector de cumplir las obligaciones para los ciudadanos está dando cumplimiento. ¿Y hay jurisprudencia sobre eso? Además de la resolución de la comisión? Sí, nosotras te enviamos un documento referenciando, a ver si nos podíamos ubicar, a ver si nos dabas alguna orientación con respecto a eso, pero ahí estamos dando más documentos, sí. Listo, esta tarde les envío entonces el feedback del documento. Ok, profe, gracias. Elizabeth y Luis Fernando.
Profesora, buenos días. ¿Cómo vas? Bien, gracias. Pues el tema que es un tema muy general, muy amplio, es el tema del populismo punitivo. Sí. Y es que nos hemos dado cuenta de varias situaciones. Una de ellas es el papel de los medios de comunicación cuando intentan dar una noticia que son de temas que están relacionados con el derecho, de decisiones judiciales, de procesos o de situaciones que involucran el derecho. Y cuando conocemos un poco más nuestro campo de acción, nuestra profesión, nos damos cuenta que se cometen muchísimos errores, tanto en terminología, en temas técnicos, como en temas de fondo. Por ejemplo, en una sentencia se ubican en aspectos menos relevantes cuando la decisión tiene unos aspectos mucho más complejos. Entonces, lo que queremos hacer de alguna manera es mirar, hacer algún estudio de casos, si esa es la manera, para entrar a ver realmente cuál es el papel de esos medios de comunicación y si estamos utilizando, cómo los estamos utilizando y si están haciendo uso de unos intereses personales más que realmente la finalidad del derecho. Eso por una parte, y por la otra pues hemos debatido mucho, y en ese mismo sentido es el tema, por ejemplo, de delitos o de comportamientos de delitos, en este caso el feminicidio, que es lo que más tenemos presente, y es cómo hacen que se constituya un delito sabiendo que existen otras normas que suplen esa necesidad y que simplemente se dan para una respuesta populista ante la sociedad. ¿Y a qué objetivo de desarrollo sostenible impactaría ese tema, Fernando? Aunque es difícil de ubicarlo, pero creo que al 16, al tema de paz, justicia, porque lo que se quiere es justicia, y la justicia no se da solamente aplicándola, sino también llegando con esas decisiones a la sociedad. Paz, justicia, instituciones sólidas. Ok, listo. La próxima clase vamos a hacer una clase muy teórico-práctica, donde vamos a ir todos definiendo ya como acotando un poco nuestros temas de investigación. Ahorita lo que estoy es tratando de conocer como su visión, y yo voy a organizar este cuadro como nuestra hoja de ruta. Liliana Hasblady y Yamile. ¿Cómo la virtualidad ha afectado el aprendizaje en los menores de 6 años en Bogotá? Esta sería como la pregunta de investigación, ¿no? Sí, señora. Ok. ¿Y por qué específicamente los menores de 6 años? Profe, decidimos hacerlo más segmentado precisamente porque como es una investigación cualitativa, si lo hacemos en general en Bogotá, en todo el nivel educativo, nos va a ser demasiado amplia. Pienso que entre más segmentadita podemos hacer una investigación mejor dicho. Yo lo segmentaría todavía mucho más. ¿Más segmentado todavía? En una localidad. Ok. No sé, en la localidad en la que vivan ustedes, por ejemplo. Que tengan acceso, acuérdense que ustedes quieren hacer una investigación cuantitativa. Es decir, ustedes van a ir a hacer encuestas, entrevistas, a preguntarle a los niños, a los papitos de los niños, etcétera, etcétera. Ciérrenlo todavía mucho más. ¿A qué ODS respondería esa investigación? A la 4, educación de calidad. Ok. Lady y Freddy. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo estás? Te escucho. Hola, profe. Lady, te escucho como si estuvieras metida dentro de un robot. No está hablando Freddy. Es que Lady me abrió el micrófono. No, en ningún momento acá aparece cerrado el micrófono de Lady. Bueno, dale, Freddy, cuéntame entonces, deforestación en la Amazonía, ¿qué queremos saber? Bueno, doctora, queremos revisar cómo el tema está afectando, entendiendo que la Amazonía corresponde a 9 países, cómo está afectando voy a decirlo así, el objetivo número 13 de la ODS, que tiene que ver con el cambio climático, cómo la explotación minera y agropecuaria y demás está afectando esa sostenibilidad y esa sustentabilidad en la región.
En todos los países que tienen... No, en los 9 países no, como Colombia. O sea, el objetivo es revisar Colombia, cómo en Colombia se está realizando la afectación, porque pues Colombia le corresponde el 6,9% de la participación, el 60% lo tiene Brasil, y entonces sería complejo revisar en los 9 países. Ok, y ese responde al ODS 13, acción por el clima. Cambios climáticos, sí, señora. Alexander. Gracias, Freddy. Buenos días, profe. ¿Cómo vas? La aplicabilidad de la inteligencia artificial en la legislación colombiana. Pues digamos que como es un tema en auge en todas las áreas de la humanidad, tarde o temprano vendrá a impactar eso en el nivel jurídico, igual ya está impactando en algunos países más desarrollados. Entonces, lo que busco investigar es cómo eso va a impactar en la legislación o en todos los procesos legales o jurídicos en Colombia. Esa es la idea general, creo, me toca segmentarlo un poco más, porque igual así sigue siendo muy genérico por más que hable de la legislación en Colombia. Entonces, esa es la idea principal. ¿Y a qué ODS respondería eso? Yo veo que le pega a 2, que son los de trabajo decente y crecimiento económico, y al 9º, que es sobre... Ahí se me fue. El ODS 9, que es industria, y al 9º, industria e innovación. O sea, sí. al 8 y el 9. Sí. Bueno, ya nos toca entrar a definir, segmentándolo mucho más, con cuál de los dos queremos quedarnos. De pronto es más el 9º. Listo. John y Marta quieren trabajar en el ODS 16, pero ¿en qué sentido? Buenos días. Nosotros estamos pues alineados también con algo que veníamos trabajando anteriormente con usted, profe, en relación con la implementación de la Ley 1732 de 2014 en relación con la Cátedra de la Paz. ¿Ley qué? En Ley 1732 de 2014. Ok. En relación con la Cátedra de la Paz en instituciones educativas, respetando la autonomía universitaria o la autonomía académica de las universidades, para trabajarlo dentro de la Universidad de la Gran Colombia. Ah, ok. Listo. Y es más enfocado, listo. En la UGC, perfecto. Ese responde al ODS Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, sí. Marley y Jennifer. Buenos días, profesora. Hola. Bueno, nosotras queremos trabajar sobre el ODS 8, que pertenece al desarrollo sostenible. Queremos estudiar de pronto con respecto al estancamiento del desarrollo económico y productivo de los municipios más afectados del país en cada cambio de gobierno. Cada que hay un gobierno se implementan diversas estrategias para implementar proyectos productivos en diferentes municipios para, digamos, como para generar un desarrollo sostenible. Pero siempre que hay un cambio de gobierno, se crean nuevas estrategias, nuevos proyectos, y digamos que los proyectos que se están trabajando del gobierno anterior quedan un poquito como en el olvido. Entonces queremos saber por qué de pronto los gobiernos entrantes no fortalecen los proyectos que quedan, sino que obviamente como que cambian su panorama, y esto lo vemos a través de la historia pues de los gobiernos con acción social. Después vienen como los proyectos productivos, y ahorita, por ejemplo, estamos viendo que están implementando todos los planes de desarrollo con enfoque territorial desde presidencia. Y bueno, es básicamente eso, saber de pronto por qué el gobierno entrante deja como en el olvido un poquito los proyectos que se vienen implementando, y no se encargan de fortalecerlos. ¿Ustedes quieren hacerlo en los municipios más afectados por la violencia en Colombia? Sí, los que se están trabajando ahorita con los proyectos PEDET, los que están trabajando básicamente el gobierno nacional. Yo lo segmentaría a 1 o 2 municipios nada más. Perfecto, profe.
Y sí, eso responde, de hecho eso responde a 2 ODS, a ese y al 17 y al 16. Ok, profe. Depende, si lo vemos ya desde temas macroeconómicos, nos quedamos con el ODS 8, si lo vemos más desde temas sociales, nos quedamos con el 16. 16, profe, nos gustaría más. Listo. Muchas gracias. Vale, Sandra, Natalia y Fabio, Sí, impacto señora. hacia el medio ambiente producto de la virtualidad. Sí, señora, profe. A ver, nuestro tema está enfocado dentro del ODS 12, que se refiere a producción y consumo responsable, ya que nuestra idea es, digamos, mirar cómo, pues en el uso generalizado de la virtualidad en este momento, cómo ha disminuido el impacto hacia el medio ambiente en cuanto al consumo de papel. Estamos definiendo si lo hacemos, digamos, a nivel pues, de la universidad o en el ambiente de trabajo, cómo eso, digamos, impacta en mejorar el medio ambiente y que esa disminución del consumo de papel por el uso de la virtualidad, pues, ayuda a que el medio ambiente no esté tan contaminado por el consumo de papel. Ok. Interesante, interesante, sí, ese puede responder al de producción y consumo responsable y también podría responder Al 13 también. al 13, al de acción por el clima. Correcto, profe. Listo, súper. Acción por el clima, teniendo en cuenta la contaminación, que no solo se da por el consumo del papel, sino también de pronto se han aumentado en otros campos. Por ejemplo, ya se pide mucha comida a domicilio, en donde se utiliza los empaques que no son reciclables, etcétera. Entonces, el tema es bien amplio. Sin embargo, pues como hay que reducir el campo de acción, pues nos vamos a centrar en el consumo de papel. Teniendo en cuenta de que por ese lado se disminuye la contaminación. Pero si uno se pone a mirar todo lo que es el medio ambiente, hay otro aspecto en donde se aumenta la contaminación. Listo, súper. Albeiro, tú quieres hablar del populismo punitivo en el caso de la violencia de género. Es algo más o menos como lo que nos estaban contando Elizabeth y Luis Fernando. En este caso apuntaría al objetivo de igualdad de género de los objetivos de desarrollo sostenible. Ya lo de ese 5. Sí, 5. Me parece que hay que analizar, puede que sí haya una especie de populismo punitivo ahí, puede que no, que sea plenamente justificable por los entornos culturales. Sería más como un análisis cualitativo de cómo se dio la imposición punitiva o la discusión punitiva para la adopción de los delitos de violencia intrafamiliar en el caso de la atenuación punitiva por la violencia contra la mujer. ¿Cómo se dio la decisión punitiva? ¿Cómo se dio la decisión del aumento de la pena, se puede decir, en el caso de violencia contra la mujer? Hay que tener en cuenta que hay algún fallo reciente de la Corte donde dice que ese solo hecho no bastaría. No obstante, me parece que es bueno hacer ese análisis si es suficiente o tiene la razón la Corte al decir esto o sería preferible dejar la norma como estaba. Listo. Juan Manuel y Yesid. No está ninguno. Sí, profe. Hola, Yesid. Sí, señora. ¿En qué aspectos pueden mejorar las instituciones responsables de garantizar una educación con calidad, la vida, seguridad y salud de los estudiantes en estas instituciones? Esta es tu pregunta de investigación. Sí, Más o tal menos, vez, tal vez tendríamos que enfocarlo un poquito más. Ok. En el sentido de el tema, a grosso modo, es protección de estudiantes en colegios, por decirlo así. Sí, como el garantizar, o sea, el deber de garantizar la educación actualmente en Colombia, ¿no? Ok. ¿Y qué es lo que quieres? O sea, cuéntame un poco el tema, cómo surge este interés, etcétera, etcétera. No es más que entrarnos en
en la problemática, sino dar posibles sugerencias, por ejemplo, por eso decimos qué aspectos podrían mejorar. Es que actualmente hay dos situaciones particulares en torno a la educación en este momento con esta pandemia. Hay un sector privado que de alguna manera están garantizando la educación de manera continua todos los días. Sí, en algunos casos se está dando es tipo taller cada 15 días. ¿Sí? Okay. Entonces, algunos porque, me refiero en el deber ser del docente, en algunos porque tienen la herramienta y no importa la edad, saben hacerlo y lo hacen. Otros simplemente por resistencia o alguna otra cosa. Okay. Entonces, me doy cuenta es porque por mi sobrino, parte, los que viven acá mismo en la ciudad, uno encuentra esa diferencia. Y lo veíamos en discusión hace unos días del director de conciencias y el presidente de ¿cómo se llama eso? El sindicato. Sí, del sindicato. El uno que sí, el otro que no. Cuando en realidad el que decía que sí, FECODE, sabemos a ciencia cierta que la educación no se está dando en el sector público, no se está garantizando. O sea, los docentes pareciera que no quisieran realizar el trabajo. Okay. Está sucediendo en el otro punto de vista. ¿Sí? Y relacionamos con el sector salud porque, pues, lo nombraba al inicio de la charla cuando la participación de los niños, pues es que para ellos es diferente, ¿sí? El niño sale de acá, de la casa, llega a un parque o llega donde están los otros niños y él ya sale de esa rutina, entonces incide. Pero entonces estamos nosotros analizándolo todavía porque sí está muy amplio. Ok, perfecto. Profe, qué pena, quería decirle algo. Lo que pasa es que la clase pasada yo le había dicho que no había podido matricular la materia, pues al fin ya cuadré, entonces quería, pues yo no enviaba yo a Mil el tema, pero pues quería comentarle más o menos qué tema quería trabajar. Si quieres, terminamos con Patricia y con Alejandra y hablamos, Oscar. Perfecto. Ya tú de una. Entonces, Patricia y Alejandra. Bueno, profe, nosotros tenemos dos temas de interés. Uno es medir el impacto que tuvo los decretos de emergencia económica en la generación de rentas de los municipios de primera categoría en el país. Okay. Y nos planteamos otro tema, que es el que tiene que ver con ver el comportamiento de la deuda en los municipios de primera categoría del país en virtud de los esfuerzos que se han tenido, esfuerzos económicos que se han tenido que hacer en pandemia, y esto tendría que ver con el objetivo 8. Con el de trabajo y crecimiento. Sí, señora. Y el primero, los dos con el objetivo 8. Sí, señora. Listo. Bueno, tenemos que decidirnos un poquito, pero eso lo hacemos la otra clase, que la clase de la próxima semana es más teórico-práctica. Decidir uno de los dos temas, cuál es el que queremos, por qué, etcétera, etcétera. ¿Listo, Patricia? Ok, perfecto, sí, señora. Angie, señora. Es que no nos llamaste a nosotras, no sé si es que no aparecemos ahí en la lista o... Pues parece ser que no, porque esto es lo que tengo. Bueno, profe, pero nosotras enviamos el tema, entonces si quieres te cuento rápidamente. Dale. Nosotras queremos trabajar como el alcance de las políticas públicas frente a la desigualdad en un territorio colombiano. No hemos definido todavía el territorio, no sabemos si es Buenaventura, también como por la situación actual que están viviendo, o Cartagena, que sabemos que es uno de las ciudades que tiene mayor desigualdad. Entonces, aún no lo hemos delimitado, pero esto respondiendo al objetivo de desarrollo 10, que es la reducción de la desigualdad. Perfecto. ¿Y ustedes son Angie Sierra? Y Sofía Pineda. Listo. Gracias, Angie. Vale. Fabio, señor. Doctora, para decirle sobre qué encuadra nuestro trabajo en el objetivo de desarrollo sostenible, está entre el 9º
Y el 17, noveno entre industria innovable, innovación e infraestructura. Y el noveno que es las alianzas para lograr objetivos. Lo veo más dentro del noveno que dentro del 17, pero entonces la próxima semana discutimos por qué el 17. Ah, bueno, sí, sí. ¿Quién más falta? Oscar. Yo, profe. Bueno, el tema que quiero manejar está dentro de la ODS 11 de ciudades y comunidades sostenibles. Entonces yo quiero hacer pues un estudio del impacto de las medidas que se tomaron en el ordenamiento territorial, en la conurbación, bueno, Funza Bogotá, en donde pues digamos se desplazaron todas las zonas industriales hacia, pues digamos se sacaron las zonas industriales de Bogotá y pues se sacaron hacia todo ese eje de Funza y Mosquera. Entonces pues de pronto delimitarlo más, pero es algo que tiene más que ver como con el derecho urbanístico. Listo, perfecto. Entonces, que tiene que ver con mi profesión. ¿Estás solo, Oscar? Sí. Listo. Chicos, entonces la idea es que la próxima semana ustedes trabajen o miren con su parejita, con su compañero o compañera esta semana y tratemos de responder estas 3 preguntas. ¿Por qué quiero investigar este tema? ¿A quién quiero impactar con este trabajo? ¿Y qué relación tiene este tema con mi profesión? Porque la próxima semana yo voy a organizar esto que ustedes me han compartido y a través de Yamile y esto que nos compartieron las personas que no estaban en la lista, en una gran plancha de Excel para tratar de respondernos estas preguntas y ahí empezar a cerrar y a delimitar nuestro tema de investigación. Entonces, es muy importante que ustedes compartan, se reúnan con su compañero, con sus compañeros y discutan entre los 3 este tema y lleguen a un consenso. ¿Por qué precisamente ese tema? ¿A quién o quiénes quieren impactar? ¿Y qué relación tiene ese tema con el derecho? Y a partir de allí vamos a empezar a delimitar los temas de investigación. La semana que viene, esos temas de investigación nos quedan delimitados, pulidos y listos para empezar a trabajar en lo que viene. ¿Listo? Listo, doctora. Entonces, le tomaron foto, anotaron las preguntas. De todas maneras, yo les voy a subir este whiteboard al campus. ¿Listo? Ahorita que les suba las diapositivas y la grabación de la clase. Para que Listo, profe, muchas gracias. Entonces, les deseo una feliz semana. Nos vemos dentro de 8 días y muchos éxitos con esas discusiones. Gracias, profe. Muchas gracias, doctora. Gracias, Una pregunta. profe. Buen día. Una pregunta, doctora. ¿De hoy en 8 días también hay control de lectura? No, señor. Ah, bueno, gracias. Hay que leer, hay una lecturita que habla sobre el tema de investigación, pero no vamos a hacer quiz. Gracias, doctora. Entonces, una feliz semana. Igual, chao para todos.